Éramos 10 en total. Nordrhein-Westfalen, en Paderborn era la ciudad. Era un pueblo, pero fue bombardeado, no quedó nada. Lo único que alrededor de Paderborn había todo ya lo hizo Hitler, cuarteles. Y habían el Panzerregiment 11, era de Paderborn, y ese fue mandado por Hitler en aquella a Stalingrad. Y alemanes tenían la ciudad, se acercaban siempre a los países para que se achicaban, y después no quedaba más nada. Pero mientras tanto lo aprendieron los rusos esto también. ¿Y qué pasó? Stalingrad le pasó al revés, y Alemania, todos el regimiento 11 de Paderborn se quedó terminado en nada. Los jóvenes más de edad, mis hermanos, estaban todos luchando en el ejército, y los dos entraron como prisioneros con los rusos y murieron. Y yo trabajaba ahí en la empresa, tenía 22 años. Terminé el aprendizaje en un taller chico de máquinas agrícolas. Y después de esto, yo quería afuera del pueblo, quería aprender, conocer gente y otros trabajos. Porque a mí me habían dicho, hay que los aprendices, a mí mi jefe a donde yo aprendí me dice, como aprendiz tú tenés que robar. ¿Qué es robar? ¿Cómo lo hacen los compañeros que son ya oficiales? ¿Cómo lo agarran una pieza hecha así? Bueno, este empecé. Y el primer trabajo que mí el hombre, el maestro, era un oficial del ejército. Un tipo duro. Entonces, lo primero que me dio un pedazo eje redondo. Entonces me decía, me marcaba un cuadrado. Me haces ahora un cuadrado, y esto lo quiere tener un cuadrado limado con la escuadra y todo, y todo parejo. Porque ese era un trabajo de una máquina de cepillo. Y bueno, la lima al principio iba así, y después no, así no se lima, se hacía así, porque tiene que ser una escuadra. Bueno, y todo esto, y seguíamos trabajando como un burro, sudando, y al final, yo cuando terminó mi aprendizaje eran 3 años. De verdad, lo agradecí a mi maestro, dice, lo que lo había aprendido, y con la dureza de él. Después me dio cuenta que no era fácil, pero hay que ser duro, si no uno no lo aprende. Y todo lo que después de la guerra nosotros teníamos
nada. No teníamos electrodos, no había esto. 6 meses estábamos en toda Alemania sin corriente eléctrica, porque estaba todo destruido. Entonces nosotros empezamos, pero el primer trabajo era los americanos le hicieron un par de cañonazos en la torre de la iglesia. Y la torre de la iglesia estaba dañada por lo menos más la mitad. Y tenía arriba como 60 metros de altura. Entonces lo miramos esto y con los viejitos que había, porque los jóvenes más edad, mis hermanos, y estaban todos luchando en el ejército, y era muy duro, pero cada vez que avanzaba la edad y siempre pensaba en el maestro, que bien que lo hizo aprender un oficio como la gente. Entré en una empresa Babcock en Alemania, porque cuando terminé los 3 años de aprendizaje ya no quería quedar, yo quería ver el mundo, no quería quedarme en el pueblo. Entonces para mí no, yo no, acá no puedo. Entonces entré en una fábrica que conocía mi tío, porque mi tío era ingeniero en una usina. Y en esta usina se hacían calderas nuevas después de la guerra. Entonces me llamó y dice, venga, mire, acá empieza una empresa, ahí ellos buscan gente y ahí lo puedes entrar. Me encantaba eso. Y lo hicimos, tuve 2 años y medio ahí para armar las calderas, las turbinas y todo esto. Me gustaba el trabajo. Entonces, el propósito era que yo me quedaba en esta empresa. Y mi jefe decía, no te quedas en esta empresa. Vos vas a ver conmigo, que vamos a encontrar, vamos a hacer conocer el mundo. Y yo pensaba, está bien. Y ahí salió el trabajo acá en la Central Valle. Y yo que era, en aquel tiempo tenía 20 y pico de años, y era muy joven, y siempre pensaba haciendo mi trabajo como si la empresa era mía. Y a mi ingeniero y mi jefe le gustaba esto. De verdad que, y ahí lo gané mucha confianza. Y ahí con esa confianza y con el conocimiento nos vino con el jefe para Uruguay para armar la Central Valle. Y cuando terminamos la Central Valle, se enteraron que tal vez yo me había de vuelta a Uruguay. Y yo vino a contratar por la UTE de una empresa alemana, Babcock, que le hicimos la primera obra después de la guerra, que era Uruguay, la UTE. Entonces, primeramente, como mi señora, que éramos novios, todos los parientes eran todos de Alemania. Entonces le invité yo a ella para ver Alemania, y quedaba allá, pero ella no quería quedarse allá. Entonces no me importa, yo conozco ahora ya Uruguay, y aparte Uruguay gente que el primer día que me encantaba era el sol. Y el sol, porque nosotros en invierno teníamos poco horas sol y siempre lluvia y el sol. Nosotros teníamos para armar la UTE una torre de 130 metros de altura. Y como yo conocía en mi pueblo todas las puntas de los árboles, porque me gustaba siempre. Y se dieron cuenta y yo tuve que armarlo
acá las entradas, todo lo que era alto. Y gracias a Dios lo pude hacer. Entonces la UTE me hicieron, si usted viene de vuelta, puede entrar en la UTE. Pero con una condición, usted tiene que cambiar su nacionalidad. No. Dijo, en el principio, no. Dijo, yo soy alemán, nacido alemán y voy a morir como alemán. Mis suegros empezaron a hacer una metalurgia propia. Y ahí entré yo y este era lo que teníamos nosotros. Era justo para uno. Teníamos tornos, cepillos y maquinarias y trabajamos, teníamos 20 personas trabajando. Y todo el mundo venía, nadie preguntaba por el nombre. Era Suttner, era mi apellido de mi suegro, y Strieber era mío. No, eso, Heinz y Francisco. Entonces seguimos adelante y hay todo el mundo que era, no quería los trabajos que hacíamos nosotros. Seguimos a Alemania y mi señora tenía allá un tío que tenía una fábrica de gente de 100 personas trabajando y estaban esperando a nosotras y ella no quería quedarse allá. Entonces mira, antes que nos peleamos, vuelta a Uruguay, porque a mí Uruguay me gusta la gente, porque la gente acá eran todos, aparte trabajamos todos con alemanes, venían muchos menonitas, porque los menonitas eran contra la guerra y después vinieron acá y todo el mundo cuando se sentían que la UTE va a ser una armamos la UTE hablando todo en alemán. Sí, siempre teníamos jóvenes ahí y siempre casi todos se quedaban ahí. Porque nosotros llegamos a tener 5 tornos en el taller. Y fresa y cepillo, mire, un taller metalúrgico muy completo. Y era una alegría entrar el lunes de mañana al taller. Y en 10 minutos usted veía todo el taller, toda la maquinaria, eran 20 para todo el mundo tenía trabajo. Uno torneando acá, el otro cepillando, el otro el otro y así. Era algo que daba ganas de verlo. Pero siempre los clientes me decían que, mismo mi suegro, porque el hijo no tenía tanta energía. Entonces siempre decían, menos mal que yo apareció en el taller, con el espíritu diferente para seguir adelante. Él trabaja en una empresa Vermont como ingeniero joven, pero era una empresa que hacía esos trabajos con las piloteras. Pero a Diester era lo mismo como a mí. Eran toda gente que se pensaban, ¿no? Fuerte. Y Diester tenía algo por ir adelante. Mira, yo quiero a ese punto. Entonces me gustaba Diester, que yo tenía el mismo carácter. Y aparte yo tenía que hablar con Diester en alemán, porque la señora que no hablaba nada en español, porque venía de Alemania y él tenía que aprender alemán para que se pudiera entender con su... Entonces de mañana empezamos con Guten Morgen y así empezamos a hablar y al todo porque a mí me servía también, tenía alguien de hablar alemán porque
español no sabía tampoco. De la cabeza de Dios. Él dice que mire que yo con esta máquina primero se hizo todo manual. Y con el tiempo empezamos digo, mire ingeniero, vamos a tratar de modificar, usted hágame los cálculos y todo eléctrico. Tiene razón. Y ahí empezamos ya para que yo estaba siempre con la idea, el hombre que tenemos alrededor de trabajar, quiero que de noche cuando se va a su casa, que no está cansado. Tiene que ir a casa con la cabeza, mire que hoy hizo trabajo y estoy bien. Y esa era mi promesa o meta, que la gente hacían trabajos pero no estaban cansados. Este era todo para agujerear, porque todas las máquinas que tenía Viermont y otras empresas más eran todo para un caño y un punzón adentro y se bajaba. Y nosotros le hicimos esto con palita, una pala que entraba 60 centímetros, se levantaba, se sacaba la tierra, bajaba, y todo el mundo decía, están locos. No era así, porque era más sencillo esta máquina, porque siempre tenía alrededor de la máquina todo limpio. Y después cuando cuando tenía el agujero, esta máquina lo hacía hasta 10 metros de profundidad. Y después cuando estaba empezando, se metía, tenía el agujero y se hormigón, la malla de hierro, y se metía la misma máquina, un traspié hicimos, aparte que lo dejaba caer una pesa de, póngale, de 600 kilos, para apretar el hormigón. Y así lo hizo, y mire que hasta ahora no cayó ninguna. Esta máquina lo hicimos 4 para Diez. Un día viene Diez porque él lo quería agrandar la perforación. Entonces había en el taller un tractor viejo. Y el tractor viejo estaba ahí, no sabíamos qué hacer. Entonces lo entró un ojo a ese tractor, y ese tractor deformado después para hacer pozos de 60 centímetros. Y después un punzón que pesaba hasta 500 o 600 kilos, se llenaba hormigón y después el punzón lo apretaba esto contra la tierra y dice, este no se va a mover. Mire que hasta ahora en ninguna obra que se dio 1 centímetro, porque otros, y después al final, cuando se venía más arriba, se ponía una camisa de chapa, porque arriba la tierra que era un poco más flojo, podía caer y el hormigón no soportaba entre medio tierra. Entonces esto que aprendí. Diez siempre me dice, aprendemos nosotros de usted. Yo digo, porque Diez era un crack en hacer los cálculos. Yo a veces estaba riéndose porque le faltaba que él lo sacaba como Chaplin, una tira de cálculos en un papel, porque él lo hacía todo en la cabeza, o con la regla. Y después lo hicimos, la cuarta máquina era sobre un tractor viejo, un tractor inglés que teníamos nosotros en el taller. Vino por algo y nadie se ocupó. Después lo hicimos, ese tractor cambiamos, así como está, lo pusimos la torre como arriba, sobre el mismo tractor se bajaba y con cables lo bajábamos y
y la máquina se plegaba y el transporte por la calle era así como está. Bueno, esto lo hicimos todas todas eran roscas, porque él no podía cargarlo el molde sobre gatos hidráulicos, porque los gatos hidráulicos en 12 horas bajan 1 centímetro y ya no servía más para el... Entonces hicimos todo con roscas de ese tamaño para que quedara firme. Y cada molde a veces tenía 6, 8 gatos. Y ahí se cargaba 20 toneladas de ladrillo. 20 toneladas de ladrillo. Pero como era rosca, no se deformaba el molde. Nosotros le hicimos toda una estructura metálica con un armazón de ángulos todo liviano, y después sobre esto Victorio le hacía el molde con madera sobre la misma, entonces porque era todo curvado. Claro. Y el maestro era al final Victorio, porque sabía cómo hacerlo, doblar las tablas. Se ponía, porque para sacárselo el molde de la bóveda había que bajar como para que zafara, y tenía ruedas para correr 3 metros y subir de vuelta, y después primero los gatos eran toda a mano. Entonces yo era en contra de ese trabajo. Ingeniero dice, vamos a comprar 6 reductores y los ponemos con... Porque él aceptaba todo lo que yo le ponía y él enseguida se dio cuenta, tiene razón. Entonces se mandaba el molde, mira que a veces había que sacar los 60 centímetros. Y a mano eran 6 tipos haciendo todo con crique y fuerza. Pero después en esta obra ya inventemos las roscas con un motor. Nosotros le hacíamos roscas sobre caños para aguantarlo, esa carga, póngale la bóveda, sobre 4 gatos o 6 que pesaban más de 20, 30 toneladas. Entonces había que, el diésel le hacía el cálculo, qué tamaño de caño y las roscas, y todo era rosca cuadrada. Para que no se moviera. Para que no se... y todo con... Y lo más lindo, usted veía que qué ligero, esto lo hacían en un día o más tarde 2. Un día colocar todo, y el guinche estaba subiendo, bajando. Este era el guinche, esa pilotera lo usábamos en el momento como guinche. No tenía para perforar, lo hacíamos el mismo trabajo con 2 uñas, y trabajaba como plataforma, subía los ladrillos. Se llamaban libros, eran 2 chapas de 1 pulgada que se apretaba acá y acá se abría esto. Todas estas piezas lo hacíamos todo bien, y después con esta máquina se hizo cuando se empezó a tensar alambre de opresa, que era acero de 5 milímetros, porque el primer trabajo, los tensores de un lado al otro, había que soldar en la obra, así. Y entonces, la soldadura era siempre complicado, porque si usted lo pone un refuerzo acá, después es débil acá, pero usted lo suelda así, tiene solamente Pero acá, ¿qué se podía hacer? Acá lo hacíamos después con soldadura, así, soldadura alrededor, para que aumentaba acá, esto como medio centímetro, para que tenía, y a vez en cuando le hacíamos la prueba
en la máquina y no presa, porque ellos tenían gatos para tensar los alambres, que también hicimos nosotros, para las columnas, para el alumbrado público en la calle. Entonces la máquina encima, que ellos tenían unas mesas de hormigón que tenían 100 metros de largo, y en la cabecera acá y allá habían 2 planchones que agarraban la pieza a donde uno metía los alambres, y hasta hicimos en el alambre una máquina para hacer en frío una cabeza en los alambres, para que la cabeza, nada de soldar. Y todo esto lo hacíamos en el taller, hablando con el ingeniero Oro o con Soler, o que siempre eran todos, todo el mundo me escuchaba y yo lo escuchaba a él. Y esto le gustaba a todo el mundo. Y nunca me necesitaban repetir una vez un trabajo, porque una vez que hablábamos ya estaba grabado. Y Diesel siempre tenía problemas para arrancar, y el ingeniero Montañez, que hacía la oficina y manejaba la plata, y era machete, ¿no? Montañez era machete, y nosotros lo obligábamos que tenía que largar. Si adelantaba tenía que adelantar la empresa, sin plata no caminaba. Hicimos muchas cosas juntos, porque a él le gustaba que él lo pensaba y hablaba conmigo, y ya todo lo que entra en mi cabeza ya estaba firme. No precisaba nunca repetir 2 veces, porque mi cabeza era tan accesible, todo lo que hablaban lo grababa en la cabeza. Y yo de verdad que yo a veces de noche yo mismo pensé, es increíble lo que entra, que entra todo acá en una cabeza, y es así, ¿no? Mi suegro, don Francisco, también siempre decía: no tenemos que mirar solamente a la plata. Diesel tiene una energía y nosotros tenemos que darle una mano para que él pueda seguir. Él ya va a venir con la plata. A veces debían uno al otro plata y no aparecía. Seguimos igual. Con eso también, cuando tenían aumento, porque Pacheco y todo esto también nunca le alcanzaba la plata. Esteban eran todos jovencitos. Toda la mañana pasaba el Diesel con ellos, como 5 o 6 en el auto, un Mercedes. Primero tenía un Borgward y lo llevaba a la escuela, a la iglesia, pero primero pasaba por el taller. Y todos bajaban y todo atrás de él y todo al taller. Y yo había que cuidarse, porque enseguida se iban que hacía el tornero, cuando ponía en marcha el torno, eso también lo querían hacer. No. Pero gracias a Dios no pasó nada. Nunca tuvimos un accidente. No. Pero venían con ganas al taller.